otra clase, hermano. Sí. Sí. Padre bendito, te damos gracias por permitir que estemos reunidos en este día para saber más de ti, desconocer del Espíritu Santo. Por favor, te pedimos que esta palabra no llegue vacía, que este conocimiento nos llene de gozo, de entendimiento, de alegría, Señor. Sabemos que tú quieres que aprendamos más de ti, que sepamos más de ti, Señor. Permite que los hermanos que no se han podido conectar lo hagan, sino que vean nuestra clase, por favor, para que no pierdan nada de lo que nos está compartiendo nuestro hermano Ramiro. Te damos gracias por nuestras vidas y principalmente por la del pastor Ramiro, que ocupa su tiempo para darnos nuestra enseñanza. En nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas con nosotros en este día y todo lo que resta de nuestras vidas. Amén. 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 Hemos visto, hermanos, en el capítulo 13 cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar con la iglesia, específicamente la iglesia. Y dice aquí, después de la era apostólica, dice que el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, no ha cesado, ha sido de continuo desde el día de Pentecostés hasta hoy en día. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo principal, hermanos? ¿Creen ustedes que es el trabajo del Espíritu Santo respecto a la iglesia? ¿Cuál es el trabajo más importante que nosotros podemos sentir o notar que el Espíritu Santo nos mueve en la iglesia para hacer qué? Más adelante lo vamos a ver. El Espíritu Santo va a dar dones a la membresía, a la iglesia, para que puedan realizar un trabajo. Ese trabajo que la iglesia tiene que realizar, hermanos, es inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas principales que el Espíritu Santo hace en nuestras iglesias, hermanos, es que unifica y edifica. Subrayen esa parte, hermanos, está ahí en sus libros. Un poquito después de la era apostólica, vienen dos citas bíblicas, 1 Corintios 12:31 y 13:11, y luego dice, el continuo ministerio del Espíritu Santo para y por medio de las iglesias del Señor. Aquí se lo voy a poner, hermanos. Si ven aquí a la pantalla, hermanos, aquí en esta parte de aquí, hermanos, dice, el continuo ministerio del Espíritu Santo para y por medio de las iglesias, ¿sí? Del Señor como unidades corporativas del reino, es el tema de mucha escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, subrayen, unifica y edifica las iglesias. Buenos días, hermana Alma. Gusto que esté con nosotros. Hermanos, ¿creen ustedes que nosotros como miembros de la iglesia podemos estar en contra del objetivo que tiene el Espíritu Santo para con la iglesia? Habrá personas, hermana Alma, que en vez de unificar y edificar iglesias, destruyen y desunen iglesias, Sí. pero son miembros aún de la iglesia. Sí, hermano, sí hay quienes son miembros y van en contra totalmente del objetivo principal que tiene el Espíritu Santo en cuanto al trabajo de la iglesia, que es unificar y edificar iglesias. Y si nosotros estamos desunificando y no edificando la iglesia, entonces estamos en contra del trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer para trabajar en la iglesia. Y para que la iglesia, hermanos, pueda crecer y que dejemos nosotros que el Espíritu Santo haga su función, tenemos que estar, dice, bien concertados y bien unidos entre sí. Efesios 4:16. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible, hermana Mónica, que nosotros como miembros de una iglesia podamos estar unidos y bien armonizados entre nosotros para que la iglesia pueda crecer? ¿Qué tenemos que muchas veces dejar nosotros, hermanos, para que la iglesia pueda trabajar en unidad y pueda ser edificada? Hermanos, no sé si les ha tocado tener momentos sociales en la iglesia de compañerismo donde hay comida,
que, que, Sí, que decimos, hermanos, no se vayan porque ahorita terminando el servicio, les acabamos de preparar una rica comida porque vamos a festejar el aniversario de la iglesia o vamos a celebrar a un diácono, un pastor, etcétera. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, que hay hermanos, hermanas que inmediatamente se dan de voluntarios y acomodan mesas, acomodan sillas, empiezan a servir platillos a los hermanos? Pero se ha fijado que también hay muchos miembros que nomás llegan y se sientan sí. y que todavía le dicen, hermana, me falta refresco, hermana, me puede traer una servilleta, hermana, no tengo tenedor, no tengo cuchillo. Mm. ¿Por qué diferencia hay, hermanos, entre el que se mete a trabajar y a repartir platos y acomodar al que se sienta y dice, hermanos, me sirve, por favor, me trae a mis niños también, hermana, y me guarda un platito para llevar a la casa? ¿Qué diferencia hay entre esa actitud que tenemos nosotros como miembros, hermanos, en cuanto a la unidad y la edificación de una iglesia? Es la humildad y deseo de servir. Exactamente, hermano, porque esa humildad es la que voy a hablar más al rato, que es la que necesitaba el profeta para ser un siervo de Dios. La humildad, la humillación, en que uno no se crea superior a otro en la iglesia, hermano. Nosotros acá en el seminario de Acuña, del centro, tenemos como regla general todos los seminaristas, todos los estudiantes y maestros del seminario, cuando hay un evento social, somos los que vamos a servir. No nos vamos a sentar a que nos sirvan creyéndonos como que ya casi somos pastores, ya casi somos maestros. Tienen ustedes que servirnos, los hermanos de la iglesia. No, nosotros tenemos que demostrar la humildad primero. Entonces, hermanos, para unificar y edificar iglesias, hermanos, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que nos coordine bien y podamos nosotros edificar la iglesia. Ese es el objetivo, hermanos, unificar y edificar. Así es que no se les olvide esa parte. Ahora, hermanos, dice aquí, déjenme mover esto de aquí, hermano. Estoy acomodando aquí el cuadro donde los estoy viendo, hermano. Dice aquí, hermanos. Buenos días, hermana Rosario Hernández. Dice, la Buenos desunión, días a todos. sí, hermano, buenos días. La desunión y ruptura en la causa de Cristo son indicativos en individuos o iglesias de una rebelión en diferentes grados a la dirección del Espíritu. Estos hermanos han cerrado sus mentes y sus corazones, hermanos, para que la iglesia pueda establecerse y ser una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque una iglesia verdadera, dice, es edificada y unificada por la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es, por lo tanto, llamada el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos y edificados y habitados por el Espíritu Santo. Considerando que Cristo, hermanos, siempre será la cabeza del cuerpo y por lo tanto siempre se encuentra presente en la persona del Espíritu Santo. Así como en el Antiguo Testamento, hermanos, el Cordero Pascual representaba a Cristo, la iglesia, el Cordero Pascual o el cuerpo de Cristo son sustantivos abstractos, hermanos. Esto no quiere decir, hermanos, que estamos nosotros implementando una iglesia universal o un cuerpo universal de Cristo. Esto jamás va a ser posible. Nosotros somos cuerpos, ¿cómo se le llama, hermanos? Locales, corporativos, iglesias individuales, iglesias que cada una tiene que existir independientemente de la otra, pero todas unidas en Cristo y la cabeza debe ser Cristo. Ahora, otro trabajo del Espíritu Santo en la iglesia es que nos autoriza, hermanos, y nos equipa para llevar adelante el ministerio del Evangelio.
Dice que estoy en donde dice autoriza y equipa a las iglesias, hermanos, el capítulo 13. Dice, el Espíritu Santo es el poder espiritual de las iglesias del Señor. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Dice, provee los recursos espirituales para llevar adelante la gran comisión. Hermanos, se fija aquí, hermano Enrique, que en ningún momento estamos diciendo que la iglesia tiene que alimentar físicamente, vestir físicamente, proveer físicamente las necesidades de la membresía. Aquí estamos hablando de algo espiritual, recursos espirituales. ¿Y qué recursos espirituales podemos nosotros proveer a la iglesia, hermano? Nuestros dones. Los dones, muy bien, hermana, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, ponerlos al servicio de Dios. Esos son los recursos individuales que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para que unidos como en el cuerpo de Cristo llevemos adelante la gran comisión. Ahora, hermanos, si se fijan más abajo dice, equipa a las iglesias, cada una con una diversidad. Quiere decir, hermana Claudia, que usted puede tener el don de canto y la hermana Alma el don de servicio y la hermana Rosario el don de la exhortación. Cada una de ustedes tiene diferentes dones, pero juntos, bien coordinados, pueden hacer un buen equipo a manera de que pueden hacer algo bien coordinado para que el reino de Dios se engrandezca a través de la iglesia. Así es que el Espíritu Santo, hermanos, también dice que gobierna y guía a las iglesias. Dice, les enseña por medio del pastor maestro, de unos con otros directamente como miembros individuales, mientras leen y meditan la palabra y las cosas de Dios. Hermana Alma, escuché por ahí que en su iglesia ha habido problemas con el pastor o con el liderazgo. Sí, él ya no está, pero él quería gobernar todo el dinero, decidía cuánto se le pagaba, en qué se hacía, quién servía, quién no. No se podía mover un clavo si él no autorizaba. Quien era de su grupo, pues los dejaba servir, quien no, pues los apartaba. Los hacía menos. Quería poner los papeles a nombre de quien él quisiera de la iglesia. Vale, hombre. Aquí, hermana, gobierna, el Espíritu Santo guía y gobierna las iglesias. No se refiere a que una persona de la iglesia, una persona, ya sea el pastor, el maestro, el encargado, el diácono, va a ser el que gobierne la iglesia. No es de esta manera. Nosotros dice que somos miembros individuales que formamos una iglesia y cada uno de nosotros tenemos un voto. De manera que, hermanos, el gobierno de las iglesias, pastor, confortador invisible, es el Espíritu Santo. Él nos guía, nos manda como misioneros, nos coloca como pastores sobre rebaños. La iglesia unida, hermanos, es la que hace ese ministerio. Las iglesias, igual que individuos, deben someterse al liderazgo del Espíritu y caminar de acuerdo con las Escrituras. Y fíjese, hermana Alma, lo que dice, o serán culpables de apagar o contristar al Espíritu. Es algo muy peligroso, hermanos, jugar con el fuego de Dios. Acercarse al fuego, hermanos, es quemarse. Y Dios es fuego, Dios es santo, Dios es justicia. Y un pastor, un maestro pastor, tiene, hermanos, tiene que sujetarse al liderazgo del Espíritu Santo, que es el que guía y gobierna la iglesia. Entonces se necesita lo que dijimos al inicio de la clase, humildad en cada uno de nosotros para poder nosotros sujetarnos a la guianza del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿hay liderazgos en las iglesias? Sí, sí los hay.
Sí, hay veces que a alguien se le ocurre una buena idea o una buena sugerencia. Sí, sí los hay, hermano. Eso es como el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Pero si empieza a haber celos entre nosotros, porque al hermano se le ocurren más cosas y a mí no, empieza la división y empieza el problema dentro de la iglesia. Entonces, debemos nosotros siempre pensar, hermanos, que como iglesia debemos dejar que Él gobierne, guíe, ¿sí? Y se fija que dijimos, autorice y equipe a la iglesia. Este es el trabajo del Espíritu Santo con la iglesia, hermanos, un trabajo muy importante. ¿Algo que quieran añadir, hermanos, que quieran decir sobre el Espíritu Santo y la iglesia? Bien, hermano, entonces entramos a otro capítulo que es bien interesante, hermanos, y nos va a llevar un poco de tiempo, pero son los dones, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Para que la iglesia, hermanos, pueda trabajar y hacer la tarea que acabamos de ver del Espíritu Santo. El Espíritu Santo repartió dones a los hermanos, a cada uno de nosotros que somos salvos. Ahora, fíjense lo que dice aquí, hermanos. En la Biblia se gastó 3 capítulos para hablar sobre los dones y solamente un capítulo para hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que fueron 3 capítulos que hablan sobre los dones en la Biblia y nada más uno sobre la resurrección? ¿Qué tan importante son los dones, hermanos? No es que la resurrección, porque no se mide por el número de capítulos el poder de la resurrección, pero el hecho de que haya sido uno solo en la resurrección, hermanos, es que Dios da por sentado el poder que tuvo la resurrección de Cristo, hermanos. No tuvo que dar tanta explicación. En cambio, los dones, hermanos, son los que nosotros hasta hoy en día estamos trabajando en ellos. Y es los que iba a ser repartidos. Ahora, hermanos, dice aquí, es obvia la importancia de tener respuestas escriturales para el arrastre de nuevos engaños pentecostales de Satanás. Hermano Enrique, ¿le ha tocado discutir con testigos de Jehová, con mormones? Sí, con, pues con los dos y con católicos y con pentecostales también. Con todos. Hermano, cuando uno Sí. habla con el testigo de Jehová y el mormón sobre todo, ¿cree usted que podrá convencerlos? Y mire, yo cuando tenía yo varias visitas de testigos de Jehová y no, yo no quería convencerlos. Realmente yo les decía, eh, el Espíritu Santo es el que te va a convencer en un momento dado. Sí, Yo le explicaba porque la negación de Jesucristo por parte de los testigos de Jehová es bárbara. sí. Entonces, lo que yo les decía, que el diablo te confunda, que Dios te reprenda. Sí, Sí, es que no era mi intención, bueno, nunca fue mi intención debatir o entrar en controversia. Ellos exponían su punto de vista y yo el mío, y no trataba yo de convencerlos, sino de decirles, ajá, que leyeran la escritura y que interpretaran bien la escritura. Sin embargo, pues ellos aferrados a lo que les dicen en su iglesia, ¿no? sí. Por eso les decía aquí, hermanos, miren lo que dice aquí en esta parte de aquí. Es obvia la importancia, hermanos. ¿La importancia de qué, hermanos? De tener, dice aquí, de tener respuestas, hermanos. Sí, pero que sean escriturales, hermana Rosario. Que cuando nosotros hablemos con algún incrédulo que realmente está interesado y que pudiera haber una posibilidad realmente que el Espíritu Santo empiece a trabajar en él,
Y digo posibilidad porque es bien difícil trabajar con los testigos de Jehová y con los mormones. Y yo tengo primos que son mormones, pero están metidos hasta adentro. Hacen viajes acá a Estados Unidos en Utah y ellos viven allá en Tabasco, en Yucatán. Es bueno tener, hermanos, respuestas escriturales. Ahora, para eso yo los felicito porque están tomando clases. Espero que todas estas clases del Espíritu Santo estén dando un poco de más luz para que nosotros podamos tener posturas doctrinales sanas y correctas. Porque puede venir otro pastor, puede venir otro seminario, puede venir otra gente y les puede decir y dar explicaciones muy bonitas. Pero si la palabra de Dios dice otra cosa, no podemos seguirla. Sí, hermano Enrique. Sí, recordé de un anciano de los Testigos de Jehová, que ahí sí debatimos acerca de la Trinidad, porque obviamente la Escritura nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son testigos de Jehová y nada más creen en Jehová, en Dios Padre, pero dejan de lado a Cristo y al Espíritu Santo inclusive. Sí, Y hay una necedad bárbara en ellos. es Por tiempo. eso les dije, se van directo al lago de fuego ustedes, Sí, sin hermano. escalas. Es muy triste decirlo, pero podría decirse que es tiempo perdido, pero hay que seguir orando por ellos, sobre todo si tenemos familia. Hay que orar por ellos, hermanos. El Espíritu Santo no tiene obstáculos ni nada le imposibilita cambiar un testigo, cambiar un mormón. No importa, el Espíritu Santo tiene el poder. Pero hermanos, vamos a hablar sobre los dones espirituales extraordinarios, poderes que se les dio a ciertos hermanos, ciertas personas, porque había ciertas necesidades en el inicio de la iglesia. Entonces, estos dones, hermanos, fueron los que se necesitaron para iniciar la iglesia, la nueva iglesia, la iglesia primitiva, las iglesias que el apóstol Pablo iba sembrando en toda Asia, en sus viajes misioneros que Pablo hizo, hermanos. Era necesario que el Espíritu Santo empezara a trabajar en estas personas y fueron necesarios los dones. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque muchos de estos dones, hermanos, ya no existen el día de hoy. Aunque nosotros insistimos de que todavía existen, escrituralmente, hermanos, podemos nosotros ver que ya no los necesitamos. ¿Y por qué no los necesitamos ya, hermanos? Porque el canon bíblico ya está cerrado, la Biblia ya se terminó, las escrituras se completaron y a Dios no se le olvidó nada. Entonces, hermanos, los dones espirituales extraordinarios fueron en la era apostólica puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra de ese ministerio, sí, pero dice que los dones ordinarios, sí, hermana Mónica, ¿Cómo cuáles eran esos dones, pastor? el de profeta, hermana, el del apóstol, Ah, sí, sí, ya lo recordé, sí. de evangelista, ahorita los vamos a ver, hermana, sí, hermano Enrique. Ah, sí, el domingo pasado, acudimos mi esposa y yo bueno, fui a dar una prédica a una muchacha enferma. Invitaron a varias personas y una de ellas, pentecostal, empezó a hablar en lenguas. Le dije, del don de lenguas ya no hay don de lenguas ahorita. No. Parece que se molestó, pero sí hablaba como esta muchacha que habla el idioma alienígena. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, hermano, precisamente. Pero, hermano, los dones ordinarios, los que nosotros podemos decir que sí son ahorita, hoy en día usados, dice que la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres dones son otorgados a cada persona regenerada, a cada persona nacida de nuevo. Ahora, hermanos, los talentos espirituales
de cada uno, de cada individuo, según la gracia que Dios nos da, ¿sí? Dice Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, uno, hermanos, si el de profecía, úsese conforme a qué, hermanos, a la medida de la fe. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Si es de servicio, hermano, en servir. Si es el que en la enseñanza. Si es de exhortar, en la exhortación. Si hay que repartir, con liberalidad. Y el que dirige, el que liderea, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, los dones espirituales del Espíritu Santo, dice, son libremente distribuidos por Él. No podemos nosotros adjudicarnos dones que no son dados por nosotros. Ahora, hermanos, hay personas, sobre todo en el ambiente artístico. Por ejemplo, el hijo de Manuel, Alma. ¿Sí te acuerdas de Manuel, el cantante Manuel? Pues el papá cantaba muy bonito, pero el hijo no canta bien. Entonces, muchas veces queremos nosotros agarrar un don que no lo tenemos y lo queremos forzar y no sale. Pero cuando el Espíritu Santo libremente distribuye los dones en la iglesia y yo me doy cuenta, hermanos, de que mi don es natural, que me gusta hacer eso, que me sale del corazón ir a visitar, me gusta servir, me gusta ir con el pastor y decir, hermano, ¿qué necesita? ¿En qué le ayudo? O llamarle por teléfono a los hermanos, hermanita, ¿cómo están? No te vimos el domingo pasado, estás enferma, estás bien. Esos son dones que tenemos y que nos salen del corazón y nos influyen por nuestro cuerpo y nuestra mente de una manera natural, no forzada. Estos dones del Espíritu, hermanos, dice que deben ser usados en amor para la gloria de Dios y la edificación de las iglesias. Hermano Enrique, me he topado con algunas iglesias y pastores que tienen hijos y los casi como hermana Rosario Hernández, como que se ve que los forzan a que toquen una guitarra, un acordeón, un piano, un instrumento, y hace su propia banda, el pastor con su familia, y los pobres muchachos cantan re mal, no cantan bien. En cambio, hay otros muchachos en la membresía de la iglesia que cantan mejor, pero no los dejan porque los hijos del pastor son los que tienen que estar arriba. Tienen que estar. Sí, hermanos, los dones del Espíritu fueron y deben ser usados en amor. El primero que debe de poner la muestra es el pastor y decir, ese don que tiene Claudia es natural, hay que usarlo, no hay que frenarlo, hay que usarlo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces, hermanos, las cosas no salen bien en las iglesias porque forzamos los dones y no podemos forzar los dones que Dios da libremente por su gracia. Ahora vamos a ver los dones, hermanos. Dice que hay 9 dones. El de sabiduría. El de sabiduría es cómo resolver un problema en la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo un problema en la iglesia al inicio, hermanos, que dijeron que se le estaba dando más a las viudas judías que a las viudas griegas? ¿Cómo resolver este problema en la iglesia? Se necesitaba el don de la sabiduría. Sí. Dice que las escrituras enseñan que el Señor prometió a sus discípulos una sabiduría que sus adversarios no podrían igualar. Esta sería usada por ellos para extender su testimonio y revela el don de relación con las revelaciones del Nuevo Testamento registradas por Pablo. Ahí están las citas bíblicas. Porque yo, Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sí? Entonces, el otro don, hermanos, es la palabra de conocimiento. Este don es de revelación divina de la palabra de Dios. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia
y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice hermana Claudia? Nada soy. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es el tercer don espiritual, hermanos, la fe. La fe, una fe, hermanos, en el tiempo que se dio este don de la fe, era una fe más allá de la cual es ordinaria para los creyentes. Una fe especial, hermanos, un don especial para hacer cosas mayúsculas. El apóstol se refiere a tal fe la cual puede mover montañas. 1 Corintios 13:2 fue la fe que obró milagros. Estamos hablando en los tiempos de la iglesia primitiva, el inicio de la iglesia. Ahora los dones de sanidad, hermanos. Dice, Owens, un teólogo, dijo que estos son expresados en plural, dado a su comunicación libre a muchas personas, o sea, otorgados. Estos dones fueron manifestaciones de ciertos milagros particulares. Los milagros imprevistos, de súbditos, la completa recuperación física de personas con diversas enfermedades y malestares, de acuerdo con 1 Corintios 12:28, que dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua. ¿Sí? Estamos hablando en el inicio, dice, estos dones fueron una credencial, hermanos, una señal de los mensajeros en el reino de Dios. Dice, aunque la palabra ha sido confirmada y la necesidad para estos dones, para ese propósito, dice, ha cesado con los dones. Hoy Dios es capaz de sanar por medios médicos, ¿sí? Respondiendo en oraciones de fe, ¿sí? Sin embargo, ninguno en nuestros días lleno de fe y poder en oración es capaz de sanar por virtud de un don de sanidad. Hermanos, ¿por qué hemos hecho nosotros tanto abuso de este don que la Biblia habla que se usó en el inicio de la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que pastores, hermanos, le dan mucho énfasis a este don de sanidad? Por el diezmo, quieren billete. Exactamente, hermano Rafael. Es feo hablar de esto, pero cuando a cualquier pueblo, a cualquier nación, a cualquier ciudad que vaya, hermano, a donde quiera, hay enfermos. ¿Sí o no, hermano? Y hermana Sí. Alma, cuando tenemos un familiar enfermo, o yo estoy enfermo, hermano, ¿en qué situación emocional me encuentro? Desesperado. Desesperado. Quiero buscar la sanidad inmediata de mi amor, de mi familia, de los que más quiero, del amor de mis familiares.